el Evangelio según Marcos, capítulo 8, del versículo 31 en adelante. Compartan las escrituras. Vamos a ver qué es lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas a través de este pasaje. Dice así, Marcos capítulo 8, del versículo 31 en adelante. Y comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre debe padecer muchas cosas y ser desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser ejecutado y resucitar después de 3 días. Y les declaraba con franqueza el asunto. Pero Pedro, siempre Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo. Entonces él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciendo: apártate de mí, Satanás, pues no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente, junto con sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero cualquiera que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovecha el hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Pues, ¿qué dará el hombre por su alma? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¡Qué palabrita! Señor, linda tarea me ha dejado. Vemos que venía hablando el pastor en la semana pasada, la confesión de Pedro, ¿sí? El Padre le reveló, Jesús preguntaba: ¿quién dice la gente que soy? ¿Quién soy? Y le preguntaba primero: ¿quién dice la gente, el común de la gente que soy? ¿Qué soy? Y después le preguntó específicamente a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y ahí Pedro le dijo: tú eres el Mesías. Le dijo: bienaventurado. Se lo reveló el Padre. El título de la semana pasada era Dichosa Revelación. El Padre había revelado al corazón de Pedro que el que estaba ahí con ellos era el Mesías, el Salvador del mundo, era Jesús. Después de esta revelación, los discípulos ya habían captado la identidad real de Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, como Dios el Hijo. A partir de ahí, Jesús tiene libertad para hablarles de los acontecimientos futuros. Y ahí empezó en el versículo 31 a enseñarles: el Hijo del Hombre debe padecer muchas cosas. Debe padecer. ¿Por qué debe padecer? ¿Por qué debía padecer Jesús? ¿Por qué? Porque era la única manera, a través del padecimiento y de la muerte y resurrección, que Él podía redimir a la humanidad de sus pecados. Era la única manera en que el hombre podía llegar a ser salvo, en que podía ser restaurada nuestra relación con el Creador del universo, nuestra relación con Dios el Padre, que se había cortado a causa del pecado. A partir de ahí, Jesús empieza a hablarle claramente a sus discípulos. Debía padecer. ¿Y por quién debía padecer? Qué controversia, ¿no? Y qué triste. Debía padecer y ser desechado, ser tenido en poco, ser humillado. ¿Por quién? Por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, aquellos que conocían la ley, aquellos que tendrían que haber sido los primeros que reconocían el cumplimiento de las profecías en Jesús, aquellos que tendrían que haber entendido, estaban frente a frente al Creador del universo, al Mesías que venía a redimirlos de sus pecados, aquel que había sido anunciado muchísimos años antes. Pero sin embargo, que aquellos que debían estar al lado de Jesús fueron los primeros que los desecharon, fueron los primeros que se opusieron,
fueron los primeros que estaban constantemente viendo si podían hacer pisar el palito a Jesús, a ver en qué lo podían pescar, en qué lo podían agarrar. Qué triste, ¿no? Qué triste, como muchas veces pasa hoy en día, gente que tendría que estar hablando de su Señor, de su Salvador, son los primeros que están en contra, que hablan mal, que reniegan, que en lugar de proteger y cuidar al pueblo de Dios, proteger a su Señor, son los que causan mal testimonio, los que tendrían que estar anunciando el Evangelio y están anunciando mentiras, convocando multitudes, pero diciéndole lo que la gente quiere escuchar. Qué triste, que Dios nos libre y nos guarde. Y ser ejecutado y resucitar después de 3 días. Era parte del plan divino, era parte del plan divino, el plan de redención. Porque si no, sin derramamiento de sangre, la sangre de Jesús, sangre limpia, sangre santa, no había remisión de pecados. No había una detención del pecado en la vida de todos aquellos que nos aferramos a Él y a su obra. Y les declaraba con franqueza, es decir, con claridad, con libertad. ¿Por qué? Porque, bueno, mis discípulos entendieron que están frente al Mesías, que yo soy el Hijo de Dios. Entonces, ahora claramente le voy a hablar de mi plan, de lo que tengo que hacer de aquí a más. ¿Sí? Porque mientras tanto ellos no habían entendido todavía cuál era el propósito, no habían entendido que Jesús tenía que morir y padecer en la cruz. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando a un libertador, pero a un libertador material, a alguien que los iba a hacer libres de la esclavitud. Pero Jesús siempre, Dios siempre se mueve en un plano mayor. Dios siempre habla de lo espiritual, de lo eterno, no en las simplezas ni en las vanidades de este tiempo. Dios siempre va a lo más profundo y así quiere que sea su pueblo, que alcancemos madurez, que alcancemos profundidad para entender cuando el Señor nos habla. Porque si no entendemos esos principios básicos, cuando Dios nos quiere hablar profundamente no lo entendemos. ¿Por qué? Porque no hemos captado las primeras verdades, lo más profundo. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Aquel que minutos antes había declarado que tú eres el Mesías, le había dicho a Jesús, ahora empieza a... No sabemos si quizás o por apresurado o con buenas motivaciones, pero no quería quizás que Jesús sufriera, que pasara por la cruz. Pero antes había tenido una revelación maravillosa. Y en este momento, ¿saben qué está haciendo Pedro? Está haciendo de tropiezo. ¿Cómo puede ser? Minutos antes tuvo una gloriosa revelación y al instante siguiente está haciendo de tropiezo. Al instante siguiente está queriendo frenar la obra que Jesús debía hacer. ¿Y saben qué recuerda esto? A la tentación que tuvo Jesús después de haber sido bautizado y después que fue llevado al desierto 40 días y 40 noches, que se le apareció cuando él tuvo hambre. Ahí, ¿quién apareció? Satanás. ¿A qué? A tentarlo. ¿Por qué? Porque quería hacerlo rey, quería mostrarle que podía ser rey Jesús sin pasar por la cruz. ¿Qué le dijo? Vi que estas piedras se hagan pan. El pan, ¿qué iba a hacer? Iba a satisfacer a la multitud que lo seguían. ¿Cuántos lo seguían a Jesús por los panes y los peces? ¿Cuántos lo seguían para ver qué lograban de él? ¿Qué conseguían? ¿Qué podían obtener para su beneficio? Porque buscaban lo material, buscaban lo visible. Después, ¿qué hizo Satanás? Lo llevó a lo más alto del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, arrojate de ahí, tírate. ¿Qué iba a ser? Un gran espectáculo, porque las multitudes que seguían iban a ver a Jesús tirarse de ahí, iban a creer. ¿Pero qué iban a hacer en él? Iban a creer. ¿Pero por qué? En lo material. No iban a entender la profundidad de lo espiritual. Lo iban a querer hacer rey, pero aquí, en esta tierra, y no entendían que Jesús le estaba hablando de otra cosa. Entonces Pedro estaba haciendo de tropiezo, y qué cruda lo que Dios le dice, la reprensión de Jesús a Pedro. Qué cruda y qué vergüenza, pienso yo, debe haber sido para Pedro en ese momento que le diga, Jesús, dice, entonces él, volviendo y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciendo, apártate de mí, Satanás, pues no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Apártate de mí, Satanás. No era que Pedro era Satanás,
sino que Pedro, ¿quién estaba actuando detrás de Pedro? Era Satanás. Pedro, en un descuido, se dejó influenciar por Satanás. Quizás con buenas motivaciones, como dije hoy, queriendo evitar que su maestro pasara por todo ese proceso de dolor, de padecimiento, de sacrificio, de muerte en la cruz. Pero nuevamente Pedro no entendía que lo que Jesús tenía que hacer era morir, padecer en la cruz, porque de esa manera era la única manera en que podía vencer el pecado. Debía ser sacrificado Él, santo, por los pecadores, entregar su vida por cada uno de nosotros. Porque de otra manera, si nosotros no hubiésemos sido salvados por Jesús, no entenderíamos los principios del reino. Jesús necesitaba morir en la cruz, resucitar, vencer a la muerte, para establecer su reino, pero un reino eternal, un reino celestial, un reino espiritual. Y la gente que lo seguía, las multitudes que lo seguían en ese momento, esperaban un rey en lo terrenal, en lo físico. No estaban viendo más allá. ¿Por qué? Porque los principios del reino, hermanos, no los podemos entender hasta que no haya una regeneración en nuestra vida. Hasta que no haya un nuevo nacimiento, no podemos entender los principios del reino. Podemos escuchar, podemos tener intelecto, pero no se van a hacer carne en nuestra vida. Ni nos van a hacer mella. Vamos a escuchar y va a entrar por un oído y por el otro. ¿Por qué? Porque no hemos sido regenerados, porque no hemos sido transformados. De eso le hablaba Jesús a Nicodemo. De eso le hablaba Jesús. No podrás ver el reino de los cielos si no naces de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Nacer del Espíritu, si no naces del agua y del Espíritu. El agua representa la palabra de Dios. Debes creer la palabra de Dios, porque esto es lo que alimenta, lo que edifica, lo que direcciona y dirige tu vida. Si crees en Dios, tenés que creer en su palabra, vivir su palabra. Si amas a Dios, amas sus mandamientos. Y si amas sus mandamientos, los obedeces. De otra manera es imposible. Pero lo que Jesús le estaba diciendo en ese momento era que necesitaba morir en la cruz para redimir a la humanidad perdida, para que esa humanidad, poniendo su fe y su confianza en Él, pudiera ser salva y a partir de allí poder entender los principios del reino, los principios que Jesús vino a establecer. Porque si no, todo iba a ser momentáneo, todo es momentáneo, todo es pasajero. Pero aquello que tiene valor eterno, como dice la palabra, es eterno, dura para siempre. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En lugar de buscar las prioridades de lo que Dios quería, lo que Dios establece, miraba las cosas de los hombres, sino las de los hombres. Que, como decía recién, los hombres, la multitud que seguía a Jesús, estaba esperando un caudillo, un libertador, pero de las cadenas, de la opresión que tenían a manos de los romanos, no entendían, no habían comprendido la gravedad de que eran esclavos del pecado, no tenían conciencia del pecado, no lo habían entendido, no habían tomado esa dimensión. Y el versículo 34 dice, y llamando a la gente junto con sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahí el Señor empieza a establecer principios para aquellos que querían seguirlo. A partir de ahí el mensaje de Jesús cambiaba. A partir de ahí aquellos que verdaderamente querían ser sus discípulos, sus seguidores, que eran los que iban a permanecer a su lado. Y esa misma llamada está haciendo Dios en este tiempo. En este tiempo, y hay muchos que desoyen el llamado, muchos que no quieren escuchar las condiciones que el Señor establece. La salvación es gratuita, la salvación es por fe, por gracia, es un regalo de Dios, pero Dios pone condiciones en nuestra vida para ser sus discípulos, para ser un verdadero creyente. ¿Sí? Porque en realidad deberíamos hablar de creyente, no de verdadero o falso. Porque el que es creyente se supone que es aquel que sigue al Señor, que obedece y que camina por la senda de su Maestro. Pero lamentablemente tenemos que hablar de verdaderos y falsos. Pero aquel que realmente quiere ser un seguidor del Señor Jesús, un verdadero discípulo, tiene que empezar a ver estas condiciones que el Señor les empieza a mostrar.
Primero, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Renunciar a su yo, renunciar a nosotros, a nuestras motivaciones, a nuestros intereses personales, a todos logros, méritos que queremos por nosotros mismos, aquellas cosas que no son compatibles con el reino de Dios y con lo que Dios quiere con mi vida. Niéguese a sí mismo. Y no es fácil negarse a cosas, a costumbres, a ataduras que traemos. Pero cuando rendimos nuestra vida y nuestro corazón al Señor, Él corta toda atadura, Él corta toda cadena. Él nos hace libres. ¿Libres qué? Para seguirlo. Libres. Negarse a mí mismo, negarme a mis pensamientos, para empezar a permitir que los pensamientos que tengan mi vida sean los pensamientos que estén de acorde y conforme a la voluntad de Dios. Niéguese a sí mismo, lo primero que Él demanda. Segundo, tome su cruz. La cruz es símbolo de muerte. La cruz es símbolo de muerte. En la antigüedad, los condenados a muerte, los que tenían la pena máxima en esa época, como fue Jesús, de morir en la cruz, ¿qué tenían que hacer? Tenían que cargar, llevar al hombro su cruz. Sabían que llevaba aquello que iba a ser donde ellos iban a ser ejecutados, donde iban a morir. Caminaban llevando la carga que los llevaría a la misma muerte. Y Jesús nos llama a tomar nuestra cruz, pero no a morir físicamente, aunque como veremos más adelante, si es necesario, por no negar el nombre del Señor, tendríamos y debemos estar dispuestos aún a entregar nuestra vida por amor a nuestro Señor. Pero en este momento está hablando de cargar su cruz, de morir a uno mismo, de morir a las pasiones, de morir a este sistema, de morir a las costumbres de este mundo, de morir a todo lo que este sistema nos tira encima, porque vemos que cada vez se va, aún piensa la gente, o no es que piensa, sino que lo usan. Vivimos en otra época, somos modernos, ya esos principios eran para antes, pero los principios, hermanos, éticos, morales, los mandamientos del Señor no cambiaron ni van a cambiar jamás. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios, lo que Él ha establecido, no cambia. Cambia el ser humano, cambian las costumbres, pero nosotros, los creyentes, no debemos amoldarnos, como dice Romanos 12, a este sistema. Porque este sistema nos cautiva, este sistema nos atrapa, este sistema nos hace ver, como dijo Isaías, a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Y si nos descuidamos, nos metemos en la misma onda. Vamos todos por el mismo camino, pero recordemos que el Señor habló de dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. ¿Por qué camino querés transitar? El ancho, todos van, bárbaro, no molestamos a nadie, pero ¿cuál es el fin? Pero el camino angosto, y tenemos que cargar nuestra cruz, y tenemos que ir, y cada vez se va haciendo más estrecho el camino, porque tenemos que ir despojándonos de cosas, despojándonos de nuestras muletas, despojándonos de aquellas cosas que quieren interponerse entre nosotros y Dios. Pero estamos dispuestos. Muchos no estuvieron dispuestos. Muchos que hicieron, empezaron a decir que el mensaje de Jesús era duro. ¿Qué hicieron? Pin, empezaron a darse vuelta. Y pasa en la actualidad, mucha gente viene y escucha la palabra de Dios. Pero no, la palabra es muy dura. Es la palabra de Dios. Como siempre digo, no se enoje conmigo, ni con el pastor, ni con el que predica la palabra de Dios. Si quiere enojarse, hágalo con Dios. Y fíjese cómo le va. ¿Sí? Porque es palabra de Dios. No es un invento humano. No es algo que a mí se me ocurre. Es algo que está establecido en la palabra de Dios. Y son principios para nosotros. Principios que pase lo que pase a nuestro alrededor, no tenemos que dejarlos de lado. Tienen que ser aquello a lo que nos tomamos fuertemente, porque es palabra de Dios, es ordenanza de nuestro Señor. Así debemos vivir, para agradar, para que la diferencia se note en la sociedad. No hay diferencia, no hay diferencia. Jesús, cuando se movía Él, sus discípulos, entre las multitudes, todos conocían a quién era Jesús, todos conocían a sus discípulos. ¿Por qué?
porque había algo distinto en ellos. Y no es que iban vestidos con un hábito de cierta manera. Estaban igual que el resto, pero había algo en su esencia, algo había cambiado en su corazón, algo distinto. Estaban con el maestro. Entonces, donde se movían, esa misma vida del maestro era infundida en sus propias vidas. Y así debe ser en nosotros. No nos peguemos la vuelta como hicieron mucha multitud, como hicieron ellos. Queremos ser discípulos, Señor, me apego a vos, por más difícil que sea. Yo me apego a ti, Señor, me tomo de tu mano, porque vos me das la victoria. El Señor nos da la victoria. Él venció y nosotros vamos a vencer en su nombre. Él conoce tu condición, Él conoce tu corazón, Él conoce tu necesidad, Él conoce todo lo que hay en tu corazón, conoce tus sueños, tus anhelos, y Él los va a hacer realidad a aquellos que estén de acuerdo a su voluntad. Pero Él te dice, toma tu cruz, seguime. Renunciar a nuestro propio yo, renunciar a nosotros. Ya no vivo yo, dijo Pablo, mas Cristo vive en mí. Si realmente Jesús, este Mesías, vive en nuestro corazón, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser guiados por Él, porque si no vivo yo, no tengo ningún poder en mi vida. Cuando hemos creído en Jesús, la nueva naturaleza vino a nuestra vida, pero ojo, están las dos naturalezas. Mi naturaleza humana y la naturaleza que viene del cielo, la espiritual. Conviven las dos, pero ¿a quién alimento más? ¿A quién me apego? ¿Al Señor? ¿A su palabra? ¿O vivo y hago lo que quiero? Puedo vivir y hacer lo que quiero, pero el día de mañana no nos olvidemos que vamos a tener que rendir cuenta delante del Señor. Cada uno va a rendir cuenta. Aquellos que somos creyentes vamos a presentarnos ante el tribunal de recompensa. Ahí se verán nuestras obras. Ahí se verá si lo que edificamos tiene valor eterno o lo que yo edifiqué en mi carne, en mi humanidad, perece por el fuego. ¿Por qué? Porque no hay valor eterno en eso. Pero de todas maneras seremos salvos. Y aquellos que no son creyentes, aquellos que han rechazado a Jesús, esos sí tendrán que ir al juicio de eterna condenación. El versículo 35, Jesús sigue hablando, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Cómo es esto? Quiero salvar mi vida y la pierdo, pero cualquiera que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Ahí podríamos poner como ejemplo a tantos misioneros, tantos que dejan su comodidad, dejan todo por anunciar el Evangelio del Reino, por llevar a las naciones donde aún no se conoce de Jesús, para hablar del Señor, aún sabiendo que corren riesgo su propia vida. Pero ¿quiénes son estos? Los que han entendido que el morir es ganancia, los que han entendido que puedo tener placeres, puedo tener lujos, puedo tener mansión, puedo tener todo en este mundo, pero como dice más adelante, si pierdo mi alma, ¿de qué me sirve si cuando me muero no llevo nada? Cuando me muero ya está, no me puedo llevar nada en el cajón. Mi cuerpo se desvanece, se desaparece en el sepulcro, pero mi alma es la que tengo que salvar. El alma es lo que es eterna, como veremos más adelante. Dice, el que quiera salvar su vida la perderá. ¿Cuánta gente se afana por un montón de cosas? Trabaja, va aquí, va para allá, pierde vida, pierde salud, pierde familia, pierde todo por poseer cosas. Y cuando llega al final de sus días, ya en su lecho de muerte, ahí recapacita. ¿De qué me sirvió todo lo que hice? Si se encuentra solo, sin esperanza, aquellos que no tienen al Señor se encuentran solos, perdieron todo. ¿Y de qué les sirvió? De nada. Pero sin embargo, ¿qué dice Jesús? Pero cualquiera que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Cuando yo renuncio a mí misma, cuando yo me niego a mí, cuando tomo mi cruz y muero en esa cruz, ya, mi vida no es mía. ¿Pero qué hice? Perdí mi vida, pero gané en realidad. ¿Por qué? Porque el que vive ahora en mí es Jesús. Porque lo que yo vivo realmente guiada por el Espíritu Santo de Dios, eso tiene valor eterno. Mi vida perece aquí en esta tierra, pero vive eternamente con mi Señor. El alma es eterna.
Todos los seres humanos tienen alma. Y es ese alma la que podemos perder o podemos salvar. Como dice el versículo 36. Porque ¿qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? ¿Cuántos ricos, aún algunos que ya han muerto y que han dejado su dinero para investigar a ver si pueden curar cierta enfermedad? Creo que Walt Disney es el que está frisado por ahí, congelado, esperando que alguien descubra para poder hacerlo vivir. ¿Y cuánta gente, cuántos millonarios han entregado dinero a científicos para ver si pueden extender su vida? Extender su vida. ¿Por qué? Porque no han descubierto que la verdadera vida se encuentra en el Señor. Que la verdadera vida, la vida plena, es aquella que podemos vivir tomado de la mano del Señor. ¿De qué sirve tener todo en este mundo si no tengo paz con Dios? Si no estoy caminando en el centro de la voluntad del Señor. No hay una sola persona en este mundo que pueda ser feliz cuando camina fuera de la voluntad de Dios. Eso, téngalo claro. Nadie puede ser feliz caminando fuera de la voluntad de Dios. No hay una persona, no hay un creyente que diga yo soy feliz cuando está caminando fuera de la voluntad de Dios. Pues, ¿qué dará el hombre por su alma? ¿Qué puede dar el hombre por su alma? ¿Qué puede dar? Puede dar todo lo que quiera, pero su alma no la puede salvar. ¿Por qué? Porque el único que puede salvar el alma es Jesús. El único que puede salvar nuestras almas es el Señor Jesús. Cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, cuando permitimos que Él tome el gobierno de nuestra vida. Pero la decisión está en el hombre, la decisión está en el ser humano, de perderla o de salvarla. Puede salvarla únicamente a través de la obra de Jesús, pero puede perderla también por su propia decisión. Puede perderla cuando escoge agradar a este sistema, cuando escoge vivir en la esclavitud del pecado, cuando escoge rechazar los principios del Señor. De esa manera pierde su alma, porque no está dispuesto a vivir bajo los principios del Señor. Y aquí hay otra advertencia en el versículo 38. Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Y cuándo nos avergonzamos del Señor y de su palabra? Cuando no declaramos abiertamente que somos cristianos, cuando no le decimos a la gente que tenemos esperanza, que creemos en Dios, que creemos en su palabra, que este es nuestro manual de vida, aunque la gente nos diga que somos anticuados, aunque nos ridiculicen. ¿Qué tiene eso? ¿Qué tiene eso de valor? ¿Qué me importa que me ridiculicen? ¿Qué me importa que hablen mal de mí? Si yo sé quién es mi Señor y sé dónde voy a pasar mi eternidad. Si yo conozco a mi Señor y sé lo que Él quiere para mi vida. Cualquiera que se avergüence de mí en esta generación, dice, adúltera y pecadora, esta generación, como ha sido en esa misma época en que se escribió esto, pero vemos que sigue siendo la misma generación de pecadores, de adúlteros, que se apartan de la voluntad de Dios. Y que cuando nos avergonzamos nos estamos acoplando al común de la gente, porque la gente se avergüenza del Señor. La gente no se avergüenza de su pecado, de su inmundicia, de su hipocresía, de su falsedad, pero sí se avergüenza de decir soy cristiano. ¿Cuánto se avergüenza realmente? Pero si te avergonzás del Señor, hoy el Señor está haciendo un llamado sobre tu vida. Hoy el Señor te está diciendo, ¿querés seguirme? Estos son los principios. Estas son mis condiciones. Vos no me ponés condiciones a mí. Soy yo el que te pongo las condiciones. ¿Querés seguirme? ¿Querés vivir una vida victoriosa? ¿Querés vivir una vida plena? Toma tu cruz, negate a ti mismo y después podés seguirlo. Si no hacemos eso, no lo podemos seguir al Señor. ¿Por qué hay tanta gente que vemos que parece que sigue al Señor, pero no se han negado, no han muerto a sí mismos, no han muerto al pecado? Siguen amando más los placeres de este mundo que a Dios.
siguen viviendo a su modo y a su manera sin reconocer la obra extraordinaria de Jesús en la cruz a favor nuestro. A nosotros no nos cuesta nada la salvación, pero sí hay una demanda para seguir a Jesús. Y hoy el Señor te está diciendo, ¿qué vas a hacer? ¿Estás cargando tu cruz? ¿Te estás negando a sí mismo? ¿Estás proclamando que Jesús es tu Señor? ¿Tus vecinos, tus amigos, tus compañeros de trabajo saben que sos cristiano? ¿O sos de la secreta? No lo saben. El Señor nos llamó a nosotros a hacer la luz y la sal. El Señor nos llamó a marcar la diferencia. Pobrecito de nosotros si no lo hacemos. Porque nos vamos a encontrar delante del Señor. Y vamos a tener que rendir cuentas por todas aquellas cosas que hemos hecho y las que no hacemos. Sobre cada uno de nosotros hay llamado. Sobre cada uno de nosotros hay ministerios. Sobre cada uno de nosotros hay talento. Y hay un costo, el costo del discipulado, el costo de seguir a Jesús. Pero, ¿estamos dispuestos a pagar el precio? ¿O vamos a ser uno más del montón? Yo no quiero ser una más del montón. No quiero ser una más. Yo no quiero que el día que el Señor venga, yo tenga que bajar mi cabeza avergonzada por no haber hecho lo que Dios me mandó a hacer. Por haber vivido a mi modo y a mi manera y no al modo del Señor. No podemos ser felices, hermanos, si nos rendimos plenamente toda nuestra vida a los pies del Señor. No podemos ser felices si no estamos cumpliendo a lo que Él nos ha llamado. Vamos a ser realmente verdaderos infelices, infelices en todo el sentido de la palabra. Porque a veces queremos caminar con un pie adentro y un pie afuera. Un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Y el Señor no quiere tibios, o frío o caliente. Y Dios está haciendo una seria advertencia en esta tarde. Dios está llamando. ¿Vas a ser discípulos? ¿Vas a ser un seguidor de Jesús? ¿Estás dispuesto a negarte a vos mismo? ¿Estás dispuesto a tomar tu cruz para seguir al Señor? ¿O vas a hacer como hicieron las multitudes? Pegaron la vuelta, esta palabra no me gusta, ya no me dan los peces y los panes así nomás, ahora yo tengo que poner mi parte, no, me voy. Pero saben que si no hay esfuerzo, ustedes saben que en este mundo, en este sistema, si no trabajamos, si no nos esforzamos, no tenemos logro. ¿Cuánto más en el camino del Señor? ¿Cuánto más? Si nos esforzamos por trabajar, por llevar el alimento a nuestra casa, por hacer esto, por hacer lo otro, ¿cómo no vamos a sacrificarnos por la obra del Señor? ¿Cómo no vamos a rendir nuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios? ¿Cómo no vamos a reconocer esa obra maravillosa que Jesús hizo por amor a mí? Debemos mirar la cruz. Debemos mirar la cruz. Debemos mirar a aquel que entregó su vida por amor a nosotros. Aquel que estaba en la eternidad, en la gloria con los ángeles. Sin embargo, se despojó a sí mismo. Dejó su trono, dejó su grandeza y vino a este mundo. Nació en un pesebre entre los animales, humilde. Entró, la entrada triunfal en Jerusalén fue sobre un pollino. Él se humilló de esa manera por amor a mí, por amor a vos, por amor a cada uno de nosotros, por amor a la humanidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir cada uno en la nuestra? ¿Cada uno vamos a vivir a nuestra manera, a nuestro modo? ¿O vamos a escuchar lo que el Señor hoy está diciendo a su pueblo? Dios nos está llamando, hermanos. Dios está haciendo la misma llamada que hizo en esa época. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tomemos la cruz. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y tu cruz no es el problema que estás atravesando hoy. Tu cruz es morir a vos, a tu humanidad, a tus pasiones, a tu deseo, a tu carne,
morir a tu carne, porque si no, no podés resucitar a una vida gloriosa y victoriosa en el Señor. Para ser glorificado, para tener victoria, para resucitar, tenés que morir. Si no morís, no vas a resucitar. Queremos resucitar a una vida victoriosa. Queremos aceptar los principios que Dios nos establece. Y una vez más nos está dando oportunidad en esta tarde. Póngase en pie. Póngase en pie.